Hoy vamos a desglosar un concepto que a simple vista parece pura matemática, pero que puede hacer que una empresa se vea súper sólida cuando la realidad es otra. Hablamos de la compensación financiera. Y aunque suena fácil, detrás hay reglas muy estrictas, diseñadas para proteger a todos de riesgos que no se ven a simple vista. A ver cómo funciona esto. Para empezar, pongámoslo en un terreno que todos conocemos. Imagina que le debes 100 pesos a un amigo, pero resulta que ese mismo amigo te debe 80 a ti. Pues la lógica diría que, al final del día, la deuda real es de solo 20 pesos, ¿no? Claro, en la vida cotidiana así lo manejamos, pero en el mundo de las finanzas corporativas, la cosa no es tan directa. Miren, en contabilidad, esta misma situación se puede presentar de dos maneras muy diferentes. Si se reporta en bruto, la empresa muestra que tiene algo por cobrar de 80 y a la vez una deuda de 100. Pero si se reporta en neto, ¡pum!, de repente todo se simplifica a una sola cuenta por cobrar de 20. El panorama financiero cambia por completo con un simple ajuste. Ahora sí, llevemos este ejemplo al mundo de las grandes ligas. Cuando ya no hablamos de pesos, sino de millones, la diferencia entre mostrar una deuda de 10 millones y un activo de 8, o simplemente mostrar 2 millones netos, va mucho más allá de cómo se ven los números. Es en realidad una cuestión de riesgo fundamental. A ver, ¿y por qué esto puede ser tan peligroso? Bueno, si una empresa simplemente nos muestra el resultado neto de 2 millones, está escondiendo algo importantísimo, que depende de que otra entidad le pague 8 millones para poder cumplir con su propia deuda de 10. Y eso, amigos, es un riesgo de crédito y de liquidez enorme que pasa totalmente por debajo del radar de los inversionistas. Justo para evitar estas, digamos, ilusiones financieras, es que existen reglas del juego muy claras. Aquí en México, ese manual de reglas es la Norma de Información Financiera B12, mejor conocida como NIF B12. Es la que nos dice cuándo se vale hacer esa resta y, todavía más importante, cuándo de plano no se puede. Y miren, este es el documento del que hablamos. Su objetivo, como se ve aquí, es bastante claro: establecer las bases para presentar y revelar la información. En pocas palabras, se trata de crear un lenguaje común y transparente para que todos los jugadores sigan las mismas reglas. Entonces, ¿qué es exactamente la compensación financiera según la norma? Pues la norma lo pone así de simple. Es la acción de presentar un activo y un pasivo por su monto neto en el balance general. Así de sencillo en su definición, pero como ya vamos a ver, bastante más complejo en su aplicación. Ok, aquí viene lo más importante de todo. La cosa se reduce a dos condiciones que son indispensables. Y no son sugerencias, son requisitos absolutos. Hay que pensar en ellas como las dos reglas de oro de la compensación. Aquí las tenemos, directitas de la norma. Regla número 1. Tener un derecho que sea legalmente exigible para compensar. Y regla número 2. Tener la intención de liquidar por el monto neto o de hacerlo todo al mismo tiempo. Y ojo, no es una o la otra. Tienen que ser las dos sí o sí. A ver, vamos a desmenuzar la primera regla, el derecho legal. La palabra clave aquí es exigible. O sea, no es un acuerdo de palabra, no es un chance y se pueda. Es un derecho por contrato bien sólido que no depende de si pasa algo en el futuro. Y aquí viene el punto crucial que subraya la norma. Este derecho debe aguantar vara incluso en el peor escenario posible, como la quiebra de la otra parte. Bien, ahora vámonos con la segunda regla, la intención. No es suficiente con tener el derecho legal en papel. La empresa debe tener la intención real de usarlo. ¿Y cómo se prueba eso? Pues con sus prácticas pasadas o declarando que va a liquidar las dos operaciones al mismo tiempo. No es algo que se puedan sacar de la manga. La administración tiene que documentarlo y tener evidencia. Para que quede todavía más claro, pensémoslo así. El derecho legal es como tener la herramienta guardada en la caja. La intención es la decisión de negocio de sacar esa herramienta y usarla. Como lo dice la norma bien clarito, tener la herramienta no es suficiente por sí solo. Se necesitan las dos cosas para poder compensar. Ok, ya vimos cuándo sí se puede. Pero para que no quede ni una sola duda, la norma también es muy específica en decirnos cuándo no se puede compensar. Y es que hay varias trampas bastante comunes en las que las empresas podrían caer. Aquí van algunos ejemplos clarísimos que pone la norma. No se puede compensar si se juntan varios instrumentos financieros para que parezcan uno solo. A eso se le llama instrumentos sintéticos. Tampoco si los riesgos no son los mismos. Por ejemplo, una deuda en dólares contra un activo en euros. Ni siquiera poner activos en un fideicomiso para pagar una deuda cuenta como compensación.
Y ojo con esto, porque es una aclaración crucial. Muchas empresas usan lo que se conoce como acuerdos maestros de compensación. Uno podría pensar que tener ese documento ya es un pase libre para compensar lo que sea, pero la NIF es tajante. Ese acuerdo por sí solo no sirve de nada si no se cumplen las 2 reglas de oro que ya vimos. Y con todo esto, llegamos al meollo del asunto. Después de revisar tantas reglas y condiciones, la pregunta del millón es, bueno, ¿y por qué tanto rollo? ¿Por qué es tan importante todo esto? Y la respuesta es una sola palabra: transparencia. A ver, imaginemos que una empresa tiene deudas por $100 millones. Es una cifra que, pues, a cualquiera le llama la atención en un estado financiero. Representa un compromiso gigantesco. Ahora, ¿qué pasa si se aplica una compensación de forma incorrecta? Esos 100 millones podrían, como por arte de magia, reducirse a 10 millones o incluso menos. El número se ve mucho más manejable, claro, pero está ocultando la escala real de las operaciones y las dependencias financieras de la empresa. En pocas palabras, se pierde de vista el tamaño real del juego. Entonces, el gran propósito de la NIF B12 es triple. Primero, que los estados financieros reflejen la realidad de los flujos de efectivo que se esperan en el futuro. Segundo, que quienes leen esos estados puedan evaluar correctamente los riesgos reales. Y tercero, y quizá lo más importante, asegurar que se tenga visibilidad total del panorama financiero, no solo una versión resumida que puede ser engañosa. Así que la próxima vez que alguien vea un balance general, la perspectiva cambia. Detrás de cada número que diga neto, ahora sabemos que debe haber un derecho legal bien amarrado y una intención clarísima. Ya no se trata solo de ver una cifra, sino de entender la historia completa que hay detrás. Porque, como acabamos de ver, a veces un simple número puede ocultar una realidad mucho, pero mucho más compleja.